Muchísimas gracias, Alicia Sin, por arrojar luz, porque efectivamente se tiene esa visión todavía ¿no? tan negativa de la inteligencia artificial, quizás en gran parte por el desconocimiento que hay sobre ella. Ya hemos tomado buena nota de algunas de las cuestiones que nos ha aportado Alicia y vamos a seguir profundizando en esta materia. Lo vamos a hacer con más expertos. En este caso, el siguiente ponente es Richard Benjamins, es responsable y fundador del área que impulsa la inteligencia artificial para el bien social y su uso ético en Telefónica, al que ya mismo le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor ¿no? y un placer para mí estar aquí con vosotros ahora en Zaragoza. Yo soy de los Países Bajos, de Holanda, entonces pues tendré un poquito de acento, ¿no? Os voy a explicar cómo podemos usar la inteligencia artificial para un progreso, pero un progreso responsable. Obviamente, progreso tiene mucho que ver con crecimiento económico, ¿no? Ya hay muchos estudios que dicen cuánto la inteligencia artificial va a traer ¿no? en oportunidades de negocio, ¿no? En 2030, casi 16 trillones de dólares, ¿no? Una enorme cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque si vemos los dos gráficos, se aplica no solo a un sector, se aplica a cualquier sector y, de hecho, a cualquier aspecto casi de nuestra vida, ¿no? Telco, insurance, salud, administración pública, energía, todos los sectores. Y además, dentro de estos sectores, se puede aplicar a un montón de casos de usos. Cualquier proceso de negocio que genera datos, y hoy en día casi todos los procesos de negocio generan datos a través de sistemas de IT, se pueden analizar con inteligencia artificial, optimizar, mejorar, casi cualquier cosa, ¿no? Por eso tiene un impacto tan importante. Pero hace un año, ¿no? Justamente ahora hace un año, nació la IA generativa, ¿no? Esta es la inteligencia artificial, ya lo llamamos tradicional, pero sigue siendo revolucionario, ¿no? Con el aprendizaje profundo. Ha venido la inteligencia artificial generativa hace un año y ya hay más estimaciones, ¿no? Que podría aumentar el PIB global con un porcentaje de 7, ¿no? O incluso lo estiman en casi 3 o 4 trillones de dólares anuales, más por encima de los 17 ya que había, ¿no? O sea, un impacto económico importante, ¿no? Y si miramos a la IA generativa, o sea, simplemente, ¿no? Incluso preguntando, ¿no? Yo a ChatGPT, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones genéricas de inteligencia artificial? Pues me saco un listado a la izquierda, ¿no? Y son tareas, ya no es una tarea concreta, ¿no? Como antes con la inteligencia artificial, sino pues, mejorar las búsquedas, responder a preguntas, resumir documentos, generar contenido, investigación de mercado. Son casos de usos que aplican a cualquier sector, ¿no? Y si le preguntas, pues dame ejemplos para cada sector, pues rápidamente sacan sectores y te dan ejemplos de cómo se puede usar esta tecnología en este contexto. Entonces, por eso es tan potente, ¿no? Aquí, para dar una cosa muy concreta, ¿no? Este es un ejemplo que hicimos en Telefónica que demuestra la democratización de esta tecnología, ¿no? Que está así en manos de todo el mundo. Y aquí tenemos un problema muy concreto, o sea, todos hacemos charlas, ¿no? Y hay muchos en YouTube, muchas conferencias muy interesantes, pero claro, duran como 1 hora o 30 minutos y nosotros no tenemos tiempo, ¿no? Entonces aquí se usa la inteligencia artificial para mirar, o sea, para ver la ponencia, ¿no? Que puede ser 1 hora, bajar el vídeo, bajar el audio, o sea, enviar el audio a un API de inteligencia artificial que le retraduce a texto, mandar el texto otra vez a otro API, ¿no? de inteligencia artificial que hace un resumen del texto, mandar el vídeo de 30 minutos, 1 hora, a otra inteligencia artificial que le corta según el texto en trocitos y luego escuchar la voz, ¿no? que en este caso es mío, y generar una voz sintética que verbaliza el resumen generado, ¿vale? Esto es Environmental monitoring. I also emphasize the role of both governments and private companies in driving responsible AI practices. Todo esto nos costó, ¿no? a unos ingenieros 4 horas en montar esa aplicación. Una aplicación compleja que
hace 4 años te costaba a lo mejor una semana o incluso un mes, ¿no? Ahora en 4 años, enviando distintas partes a distintos APIs que tienen todos esta inteligencia artificial generativa, pues generas una aplicación que puede ser muy útil, ¿no? Esto es para el nivel de democratización de esta tecnología. En Telefónica usamos esa tecnología ya en muchos casos, ¿no? Últimamente hicimos un conteo y más de 500 aplicaciones de inteligencia artificial para muchos casos de usos distintos y muchas áreas de negocios distintos, para la parte de cliente, para la parte interna, para optimizar, para hablar con los clientes, pues 500 distintas aplicaciones que estamos usando que generan mucho valor, ¿no? Pero también lo usamos externamente, porque los datos que fluyen por la red de telefonía, obviamente, si lo anonimizas y si lo agregas, dan muchos insights sobre lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Aquí a la derecha, abajo, lo que veis es un mapa, ¿no? Es un vídeo de movilidad en Barcelona durante un día, número de desplazamientos al puerto, a un hospital y a una universidad, ¿no? Y esta información que antes, para optimizar el tráfico, para optimizar el transporte público, se usaba con cuestionarios, ¿no? Personas en la boca de los metros que preguntan, ¿usted dónde va? ¿Es por trabajo? ¿Es por ocio? Y con eso planifican, ¿no? Hoy con esos algoritmos y con esos datos se puede hacer, ¿no? Como ya vimos en la ponencia anterior. O sea, hay a nivel global muchas aplicaciones, pero cada empresa tiene que decidir, ¿no?, por dónde empezar y cómo aplicar esa tecnología a sus procesos de negocio. Muchísimas oportunidades, ¿no?, para el negocio, pero no solo para la parte de negocio. Esa tecnología, los datos, la inteligencia artificial, también es muy importante para atacar los grandes problemas que tenemos en nuestras sociedades y en el mundo, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Nos quedan 7 o 4 años, ¿no?, para alcanzarlos y nos queda muchísimo trabajo para hacerlo, ¿no? Ya se ha visto que en el pasado estos datos tienen mucho valor, ¿no?, para estos problemas. Lo que habéis visto en el vídeo a la derecha, que esto es un mapa de actividad en las antenas de ciudad en México, justo antes, durante y después de un terremoto, ¿no? Y lo que veis luego que hay muchas luces, que es el momento es ahora cuando atacó el terremoto, ¿no? Y obviamente la gente empieza a comunicar, yo estoy bien, yo estoy mal, etc. Entonces, esto ya es de 2012. Vimos que estos datos, la verdad es que en manos de organizaciones humanitarias, en manos de gobiernos, ¿no?, con un objetivo para aliviar el impacto de un desastre natural, pues es muy potente, ¿no?, porque pueden ver mucho mejor dónde están los problemas, cómo pueden ayudar, ¿no?, o dar soporte a las personas con más necesidad, ¿no? Esto es 2012, ¿no? Hoy estamos ya más de 10 años más tarde. Y yo tengo que decir que todavía falta mucho, ¿no?, para que como sociedades tomamos esos datos en serio para resolver problemas importantes, ¿no?, del cambio climático, de la pobreza, de la inclusión. En salud, esta tecnología ya se está usando bastante, pues esto es positivo, pero queda mucho por hacer para que esto realmente alcanzamos esos problemas, ¿no? Un ejemplo más os voy a contar, ¿no?, sobre el valor de estos datos y esta tecnología para grandes problemas. Obviamente esto lo conocemos todos, ¿no? Es el COVID, estamos todos confinados en nuestras casas y realmente ha sido una disrupción para la actividad económica, ¿no? Lo que aquí se hizo es, desde 16 operadores en toda Europa, compartir cada día datos de movilidad agregado y anonimizado, ¿no? O sea, Madrid, Zaragoza, martes a las 10, 500 movimientos o 10.000 movimientos. Esto era el nivel de datos, pero con eso la Comisión Europea pudo integrar los datos y ver mapas de movilidad frente a la propagación de COVID, ¿no?, de casos de COVID. Y se podría ver lo que vemos aquí, por ejemplo, Sardeña, el movimiento hacia Sardeña que vemos en medio, y el movimiento es en azul a la derecha, un pico y 2 semanas tarde un pico en el tema de los casos de COVID, ¿no? Ahora lo sabemos, pero si los gobiernos saben que en 2 semanas va a venir una ola, porque han visto eso claramente en temas de movilidad, pues pueden prepararse mejor para que no sean
estén sorprendidos, ¿no? por el COVID. Todo esto también se hizo durante 2 años, pero sí es verdad para que los profesionales, ¿no? Ponen eso en práctica en su día a día. Ojalá para la próxima pandemia pues queda todavía, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en el sector privado, esta tecnología está incorporada en las grandes empresas seguro, ¿no? En los medianos está empezando, en los pymes más pequeños todavía queda, pero en la administración pública también queda mucho por hacer, ¿no? que tiene que acelerar más para sacar el valor de esa tecnología para mejorar todos sus servicios. O sea, hay muchísima oportunidad en esta tecnología, pero también hay algunos retos, ¿no? Y todos estos retos ya lo estamos viendo en la prensa, de vez en cuando, digamos, fuera de contexto y fuera de proporción, y genera algo de miedo, pero la verdad es que no hace falta tener ese miedo, ¿no? Porque los riesgos que estamos viendo aquí y que leemos todavía en la prensa, entendemos muy bien por qué están aquí, ¿no? Y podemos, si queremos, prevenirlos, ¿no? Aquí a la izquierda vemos el ejemplo clásico, ¿no? Es una cámara que todos nuestros móviles tienen cámara, que pone un cuadrito, ¿no? En todas las caras. Aquí ponen cuadritos, menos en una cara, y casualmente es una cara, ¿no? de la piel con color. Obviamente esa cámara, ¿no? está discriminando, ¿no? contra casi la raza. Y obviamente está prohibido, ¿no? Pero no es que aquí el diseñador de la cámara quería discriminar, simplemente pues, no ha tenido en cuenta que esa tecnología aprende de datos, aprende los datos que los enseñas al algoritmo, pero obviamente si no enseñas un grupo diverso, pues no va a aprender un grupo diverso, va a aprender de lo que le enseñas, ¿vale? Pues un tema de sesgos aquí, que sabemos cómo está y sabemos cómo evitarlo, ¿no? A la derecha, el mismo problema en forma de lenguaje, ¿no? Traducción automática. Los traductores, ¿no? y también los modelos que están detrás de la IA generativa piensan todavía, entre comillas, pero no piensan, que todos los doctores, ¿no? los médicos son hombres y todas las enfermeras son mujeres, ¿no? Simplemente porque son modelos estadísticos que miran lo que han visto en los datos, y si miran en los datos en Internet, obviamente la coincidencia entre él y médico es más frecuente que ella y médico, y lo mismo con enfermera, ¿no? Hoy en día, si preguntas a Google, al traductor, pones nurse, ¿no? En inglés, efectivamente dice enfermera femenino, enfermero masculino. Entonces, Google está interviniendo en el algoritmo para evitar estos sesgos, ¿no? Tecnológicamente se sabe cómo hacerlo. Puede ser complejo, ¿no? pero sabemos cómo va. Entonces, todos estos retos están dentro del control si queremos evitar estos retos, ¿no? Obviamente, hay más retos, ¿no? Uno de los retos grandes es el tema de privacidad, ¿no? Conocemos todo el tema de Cambridge Analytica, con influencia en Brexit y elecciones. Pues es otro reto que hay que evitar, ¿no? Un reto nuevo que estamos viendo es el tema de la huella de carbón, ¿no? de estos algoritmos. Los modelos grandes de IA generativa, ¿no? los 5 o 6 que hay en el mundo, pues para entrenarlas son 10 meses más o menos. Son más de 10 millones de factura de energía. O sea, su huella de emisiones es muy importante, ¿vale? Por eso, no siempre más grande o mayor, ¿no? es mejor, ¿no? Hay que ir a modelos más pequeños que tienen menos huella y que sigan funcionando bien. Pero bueno, el mensaje que quiero decir aquí es, hay retos en esa parte, pero todos esos retos, si queremos, como organizaciones, como desarrolladores, como compradores de esa tecnología, si somos atentos, podemos evitar hasta cierto punto estos retos, ¿no? Luego hay otros retos de esa tecnología que van más allá de una organización en concreto, ¿no? O sea, todos conocemos el coche autónomo que conduce por sí mismo, pues el tema de, oye, si el coche mata a alguien, ¿de quién es el responsable, ¿no? El dueño, el conductor del coche, el software, el fabricante. Pues el tema de responsabilidad pues es un tema que hay que ponerse de acuerdo, ¿no? De cómo se reparte esa responsabilidad en la cadena de valor. La parte de igualdad, estamos viendo que esa tecnología es muy potente y mejora mucho la productividad, pero luego los resultados de esa productividad, la riqueza, se está acumulando en cada vez menos actores, ¿no? Entonces es un tema que si no hacemos nada, pues esto va creciendo en esa dirección y en algún momento pues
pues va a ser un problema. No hay ninguna empresa individual que pueda resolver eso. Al final es un tema de gobiernos, ¿no? El uso de esa tecnología en la guerra, ¿no? Estamos viendo 2 guerras ahora en paralelo y la inteligencia artificial está jugando ahí un papel, ¿no? ¿Hasta dónde lo puedes usar? ¿Cómo de autónoma puede ser? Son todos temas que no son para organizaciones únicas, ¿no? En conjunto. Y así, el futuro del trabajo, ¿no? Que voy a hablar un poquito más sobre eso. El tema de la influencia de la inteligencia artificial en procesos democráticos, el tema de deepfakes. Pues todo esto son el tema de propiedad intelectual, también con IA generativa, es un tema abierto sin solución actualmente, ¿no? Todos nos recordamos la huelga en Hollywood, ¿no? De las series, de los escritores, pues era por el tema de propiedad intelectual. O sea, hay retos que hay que resolver aún. Voy a entrar en 3 retos concretos de la IA generativa, ¿no? Para aterrizar a uno un poquito más, ¿no? El primero es el futuro del trabajo, ¿no? Que todo el mundo dice, uy, estos nos van a quitar el trabajo, nos vamos a quedar sin puestos de trabajo, ¿no? Hay muchos estudios, ¿no? Y yo tengo que decir que son estudios y al final son opiniones que dan una perspectiva, pero no es que es verdad o no es verdad. Hay estudios para todo, que dicen que habrá más trabajo, hay estudios que dicen habrá menos trabajo, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Este es un estudio de Goldman Sachs que dijo que toda esta IA generativa puede poner en peligro 300 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaron ese número, ¿no? Lo que han hecho, pues, hay una base de datos tipo estándar donde muchos puestos de trabajo están divididos, desglosados en tareas, ¿no? Un puesto de trabajo puede tener entre 50 tareas o 150 tareas. Entonces, para cada tarea han visto cómo de difícil o en qué porcentaje puedo automatizar esa tarea, ¿no? Si es hacer un resumen, escribir un correo, atender a un cliente, hacer unos cálculos, mantener un Excel, etc. Y lo que han hecho, pues por distintos sectores, hacer esa estimación. Entonces, en general, pues la media sería un 25% de las tareas, de los puestos de trabajo más importantes, un 25% se puede automatizar. Eso no quiere decir que el 25% de los puestos de trabajo desaparecen, ¿no? Pero la naturaleza del trabajo va a cambiar, ¿no? Entonces, la parte positiva es toda la parte repetitiva, ¿no? En la parte no tan interesante, pues lo hace ya una máquina y las personas se dedican a cosas más interesantes, más complejos, que requieren temas, ¿no? Hay otra referencia de un libro que analiza el mismo análisis, pero en distinta manera, ¿no? Básicamente dice que hay 2 dimensiones que son importantes a nivel de cuánto se puede automatizar. Una es la parte social, o sea, cuanto más social un trabajo, interacción con otras personas, más difícil es de automatizar. Y la otra es cuanto más creativo o estratégico es, más difícil automatizar, mientras que cuando es muy operacional o repetitivo, pues es más fácil automatizar, ¿no? Y luego hay 4 cuadrantes, ¿no? Uno son a la derecha arriba, trabajos seguros, ¿no? Abajo a la izquierda, trabajos en zona de automatización, y luego hay dos más, ¿no? Uno es lo que llaman un barniz humano, ¿no? Son tareas, son puestos de trabajo donde casi todas las tareas se pueden automatizar, pero siempre necesitas a la persona para la parte humana, para la interactividad, etc. Y curiosamente está el tema del profesor, ¿no? O incluso un médico está allí. Lo que se va a automatizar, pues radiología, ¿no? Interpretar radiografías con enfermedades, pues ya un algoritmo lo puede hacer muy bien. Otra vez, esto no es que va a ser así, ¿no? Pero simplemente es una perspectiva sobre cómo va a ser el futuro del trabajo. Y bueno, si sois padres y tenéis hijos que tienen que estudiar, pues una reflexión más, ¿no? Pero hoy, ¿dónde me voy a meter, sí o no? Otro reto muy importante es el reto de los deepfakes, ¿no? Aquí tenemos uno de los deepfakes más famosos que ya tiene 4 años, ¿no? We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time.
Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. O sea, lo que vemos aquí, que es como una persona que dice cosas, pero aparece como Obama, ¿no? Y con su voz, con sus gestos, y eso es lo que se llama un deepfake, ¿no? Que hoy en día sabemos todo. Esa tecnología, esto es de hace unos 4 años y seguro que ha costado unos 2 o 3 meses en hacerlo, ¿no? Con ingenieros, ¿no? Pero esa tecnología se ha democratizado, ¿no? Todos nos acordamos, ¿no? Del tema de lo que pasó en Extremadura, ¿no? Con las niñas desnudas, con cuerpos inventados, con las caras reales, que creó un escándalo. Y efectivamente, y lo es, ¿no? Es una aplicación que se llama así, Clothes Off, ¿no? Tú lo puedes bajar. De hecho, si vais a la página web, hay una señorita ahí y luego se desnuda y se viste, ¿no? Yo solo me he quedado con la primera parte. Pero eso lo puedes bajar y lo metes en una foto y te lo saca, ¿vale? O sea, totalmente democratizado. Obviamente, aquí no hay una mala intención, ¿no? Es más una broma sin poder medir las consecuencias porque son niños, dentro de 12 y 14 años que lo han hecho. Pero se dice que aquí vemos la potencia de esta tecnología y que realmente requiere muchas cosas, ¿no? Para usarlo bien. El peligro no en sí es la tecnología, sino cómo se usa, y por eso la educación, por un lado, es muy importante y por otra parte, la regulación también es importante, ¿no? La democratización de esa tecnología puede tener mucho impacto en el tema de la desinformación, los deepfakes, pero tampoco tenemos que olvidarnos de que habrá mucha tecnología que sabe detectar estas cosas, ¿no? De las cosas generadas por las cosas de real, entonces igual tampoco vemos tantas cosas, ¿no? Otra vez, esto no sabemos cómo se va a desarrollar el futuro, pero bueno, es lo que está pasando con el correo electrónico, por ejemplo. El tercer reto es el tema de realmente es un reto importante, es el uso malintencionado. Siempre, desafortunadamente, habrá un grupo de personas, ¿no? Que quieren hacer mal, quieren aprovechar al máximo para su bien personal. Y el tema del phishing, ¿no? Lo conocemos todos, intentan engañarnos para que les demos los clavos y luego hacen lo que puedan, ¿no? O sea, aquí habrá el tema de los WhatsApp audios que todavía son de confianza, pues en breve habrá una aplicación que tú grabas 10 segundos o menos de una persona y luego ya puedes generar un audio con la voz y imaginaros que puede ser recibir un audio de tus padres o de tus hijos con algo importante y es ¿sabes? Es un fake. Todo esto, bueno, se está trabajando también para detectarlo, pero es la democratización de esa tecnología y que si realmente se quiere hacer mal, pues se puede hacer mal, ¿no? Como se puede hacer con todas las tecnologías. ¿Cuáles son las aproximaciones en el mundo, ¿no? Frente a estos retos, ¿no? Y básicamente hay 3 grandes bloques de aproximación. La primera es regulación, ¿no? Regulación pura y dura, donde habrá leyes del uso. Las leyes en general no regulan la tecnología, sino regulan el uso de la tecnología. Entonces, en el marco europeo habrá una nueva regulación, ¿no? De hecho, en breve se va a aprobar que distingue los distintos usos en riesgos. Riesgo inaceptable, riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo o sin riesgo. Lo que no tiene riesgo o riesgo bajo, pues no tiene regulación. Lo que está prohibido, pues obviamente, riesgo inaceptable estará prohibido. Temas de social scoring, ¿no? Cámaras por todas las vías públicas que intentan reconocerlos y, bueno, y guardar lo que estamos haciendo en la vía pública. Prohibido, ¿no? Luego, alto riesgo son acceso a servicios esenciales, acceso a colegios, acceso a hospitales, acceso a créditos, a bancos, todo eso se considera servicios esenciales y se puede usar esa tecnología, pero hay que cumplir con algunos requisitos, que no tenga sesgos, que se entiende bien cómo funciona el algoritmo, que el rendimiento sea suficiente, o sea, unos, digamos, safeguards para que el uso de tecnología en ese contexto pues, funciona bien. Porque siempre hay que evaluar, en el caso de la tecnología, si no funciona 100% bien y la inteligencia artificial no es 100%, ¿cuál es el impacto? ¿Qué es el impacto si no va bien sobre las personas? ¿Vale? Regulación es uno, y en todo el mundo hay iniciativas. Luego están las recomendaciones internacionales, ¿no? La más potente es la de UNESCO,
que tiene 193 países que han firmado, ¿no? Muchas veces hablan, pues está Estados Unidos, está China, está Europa, pero dentro de UNESCO, en su recomendación, están todos estos y han firmado estos principios éticos, pero es una recomendación, no es una regulación. O sea, si no cumples no hay sanciones, ¿no? Y eso es la parte que todavía queda por hacer. Y luego está la parte de la autorregulación. Las propias empresas deciden, oye, esta tecnología es muy potente, pero yo no quiero que su uso tenga un impacto negativo, ¿no? Esto puedes regular en principios, ¿no? Esto es la regulación europea, que ya he comentado. Estos son los principios de Telefónica que sacamos en 2018. Todo el uso tiene que ser justo, sin discriminación, sin sesgos, transparente e inexplicable, con privacidad y seguridad, y también con terceros y basado con el humano en el centro, ¿no? Hay muchas ya empresas y organizaciones que han sacado sus principios. El reto está realmente en cómo bajas estos principios al día a día, ¿no? Y ahí aplicamos nosotros una metodología que llamamos el uso responsable desde el diseño, que tiene mucha formación, tiene cuestionario, tiene modelo de gobierno, tiene nuevos roles, etc. Bueno, y lo estamos implementando ahora en todo el grupo Telefónica, que es igual que si tenía que hacer con la privacidad, pues en el futuro, por ley, hay que hacer esto por la regulación. Por fin, todo este viaje no es que puedes empezar mañana. Bueno, puedes empezar mañana, pero no es un proceso corto, ¿no? O sea, es un proceso de varios años de transformación donde hay que tomar decisiones que no siempre es fácil y no hay mucha literatura, ¿no?, que explica cómo hacerlo. Pero bueno, hay experiencias prácticas y con eso quiero terminar. Es un libro que yo he escrito que justamente capta estas decisiones que las empresas tienen que tomar en distintas dimensiones para llegar, ¿no?, empezar con un viaje de inteligencia artificial y datos hasta ser una empresa que puede sacar todo su provecho de una manera responsable. Muchas gracias. Muchas gracias también a Richard Benjamins, en este caso, por esta ponencia.